Yo me sentí engañada. Todo No, el eso no le hemos rato. preguntado. No, doctor, le hemos yo le voy a responder. No, no le hemos preguntado. Yo le voy a responder. A mí me engañaron todo el camino. Va a usted ser interrogada primero por la Fiscalía y luego por las demás partes. Si escucha la palabra objeción, no conteste hasta que el tribunal resuelva. ¿Bien? Sea clara en sus respuestas, concreta, atenta a las preguntas y calmada, ¿no? Calmada. Si usted no entiende algo, se lo podemos aclarar. ¿Bien? Gracias. Señorita fiscal. Gracias. Buenos días, señorita Cintia Malpartida Guarniz. Indíquenos cuántos años de periodista viene ejerciendo la profesión. Desde el año 2010 aproximadamente, en TV Perú trabajo 6 años, más de 6 años. En TV Perú, exactamente, ¿cuál era el cargo que usted tenía? ¿Cuándo? ¿En qué periodo? En diciembre del 2022. Reportera de televisión, igual que ahora. ¿Su contrato de qué naturaleza era? Soy trabajadora CAS. Eso. Está bien. Para que nos diga, en calidad de reportera de TV Perú, ¿qué hechos noticiosos cubría usted y qué horario tenía? Ok. Bueno, en ese entonces, en el año 2022, yo era reportera de política. Solía cubrir incidencias bastante en exteriores de Palacio de Gobierno, en la Puerta de Desamparados, sobre todo, de vez en cuando también dentro. También otras actividades ministeriales, en fin, diversos tipos de actividades. También podría ser otro tipo de actividades, en fin, lo que me asigne la mesa de informaciones, la jefatura de informaciones del canal. Nosotros cubrimos de todo en realidad. ¿Qué persona le asignaba esas labores diarias? En ese entonces mi jefe directo, inmediato, era el señor Fausto Rodríguez. Él me asignaba, hasta ahora es el jefe de informaciones, asigna las comisiones a todos los reporteros de prensa. ¿Quién era su camarógrafo en diciembre del 2022? No tenía uno fijo, en general los equipos varían. Si es que se refiere al 7 de diciembre del 2022, estaba el Che Pantoja conmigo, Antonio Pantoja. Remontémonos al 7 de diciembre del 2022. Cuéntenos todo de manera detallada, precisa y cronológica. ¿Cómo es que ese día usted prestó sus funciones como reportera de TV Perú? Ese día fui convocada para cubrir actividades en la Puerta de Desamparados de Palacio de Gobierno. Era un día muy importante. Ese día en la tarde se iba a votar en el Congreso la vacancia contra el expresidente Castillo. Entonces había bastante movimiento político. Y Puerta de Desamparados en ese entonces era un punto clave para la cobertura, porque por ahí ingresaban y salían las personas que ingresan a Palacio de Gobierno, ¿no? Ministros, congresistas, visitantes, en fin. Entonces ese día me asignaron como punto Puerta de Desamparados en el turno de la mañana. Yo entré al canal cerca de las 7 de la mañana y recuerdo haber llegado aproximadamente a ese punto a las 7:40, 7:45. Inmediatamente salí en vivo y durante mi transmisión en vivo vi que salía el exministro de Defensa, el señor Bobbio, con un alto mando del Ejército, entiendo que es el general Córdoba Alemán, puede ser, ex jefe del Ejército. Ellos se retiraban y bueno, eso fue la primera incidencia. Luego, no hubieron mayores cosas, salvo el ingreso y salida de algunos ministros. Había un equipo grande de periodistas en ese punto. Entonces, bueno, entre las cosas más importantes tal vez puede ser nosotros pendientes siempre la llegada de los ministros. La ex premier llegó cerca de las 10 de la mañana con su vehículo. El señor Willy Huertas estaba también, y me parece que entre esas horas ingresó a PCM el ministro Salas, exministro Salas, el exministro Roberto Sánchez.
Bueno, ellos son algunos de los personajes que recuerdo que vi ingresar a Palacio de Gobierno mientras estuve en Desamparados. Además de los ministros Betsy Betsabe Chávez Chino y Vile Huerta, ¿observó usted otro ministro más ingresar? Sí, claro, Roberto Sánchez, Alejandro Salas, me parece que también vi regresar al señor Bobbio. Ellos son los que recuerdo principalmente. Sí, puede ser que se me haya escapado alguno, pero de ellos me acuerdo. Continúe con su relato. ¿Qué sucede después de las 10, 11 de la mañana, como indicaba? Hasta ese momento el día estaba tranquilo para lo que era. En la tarde iba a ser el movimiento. Cerca de las 11 y algo, me comunican primero que me va a llamar la entonces productora, directora de noticias, la señora Nelly Torres, con quien también coordinábamos cosas. A mi jefe, el señor Fausto, me dice, te va a llamar Nelly Torres porque hay algo en PCM, ¿has visto algo? ¿Sabes qué hay? No sé nada. Ya te va a llamar. Entonces ella me llama y me dice que va a haber una actividad en PCM que parece que va a ser una entrevista. Entonces, que vaya a averiguar. Entonces yo estaba como que ya fui a ver, luego ella por WhatsApp me da el dato de que pregunte por un señor de nombre Wilson Riveros. Yo pregunto por él y efectivamente lo encuentro en la puerta, así afuera casi, de PCM, y me dice, sí. Wilson Riveros, me dicen que hay algo, sí. Ahora, a esto se supone que en realidad quien tenía que llegar era el señor Roberto Wong, que hasta ese momento yo pensaba que él es un periodista que tiene muchos años de trayectoria, conductor del canal. Entonces, como se entendía que iba a ser una entrevista, yo pensaba que, bueno, él la iba a hacer, ¿no? Estamos hablando de una entrevista a la presidenta del Consejo de Ministros. Pero Roberto se había demorado o le agarró el tráfico o algo así, y al final me dijeron, no, ya, tú. Y tuve que avisar a mi compañero Che Pantoja que lo había dejado en Desamparados porque tenía que quedarse a hacer la guardia ahí. Él regresó, me parece que fue por llamada esa comunicación, y entramos, ¿no? En la puerta principal de PCM dejamos nuestros DNIs y nos registramos y entramos. La primera que me recibió fue, después del señor Wilson Riveros, la edecán de la señora Betsy Chávez, la ex premier. Entonces yo le pregunto, ¿va a haber una actividad con la ex premier? Una entrevista, y ella no sabía bien tampoco. Me dice, sí, pero sígame. No, o sea, me hace que la siga, y un poquito más allá nada más, para sorpresa mía, viene a recibirnos la señora Betsy Chávez, la ex premier. Me parece que incluso me pregunta si es que somos Roberto, ¿no? Nos dice Roberto, Cintia, algo así. Roberto, Cintia, y yo, no, Roberto no ha podido llegar. Entonces no sabía si lo podíamos esperar o no. Y me dijo que no, que ya estábamos. Y pasamos. Y ella nos condujo pues por PCM primero. Nos condujo por unos pasadizos raros, como parecían unos tunelcitos angostos, no tenían la majestuosidad del resto de áreas de Palacio de Gobierno. Y luego sí ya aparecimos tipo en el comedor, en el hall, luego avanzábamos en la sala Tupac Amaru y seguimos avanzando hasta que yo reconocí Puerta Perú, y eso es el otro lado de Palacio de Gobierno. Entonces dije, ya estamos en Puerta Perú, estamos ya por la sede presidencial, ¿no? Por el lado donde se entra para las actividades de presidencia. Y luego doblamos a la derecha y ahí sí ya no reconocía nada, porque esos ambientes para mí eran completamente nuevos. Yo había estado en los otros en algunos momentos, y seguimos avanzando, y llegamos a una salita. En esa salita estaba el ministro Willy Huertas, estaba el ministro Bobbio, estaba el ministro de la producción, habían quienes aparentemente eran
algún tipo de personal militar, pero por los galones y por la ropa no era personal de tropa, oficiales. Y eso, entramos, yo saludé a los ministros como corresponde, a los que conocía, al ministro de la producción no lo conocía, era nuevo. Y de pronto la premier nos hace la indicación, ¿no? Y dice, voy a entrar. A nosotros no, en realidad ella dice, voy a entrar. Y se abre una puerta y lo encuentro al presidente Pedro Castillo sentado en su despacho, lo cual para mí fue en un inicio una sorpresa grata porque yo había entrado con la idea de que iba a entrevistar a la premier, incluso en el camino llegábamos y ella le pregunté si iba a haber si va a hacer una entrevista y me dijo, sí, un ratito. Entonces se abre y yo creí que iba a entrevistar al presidente Pedro Castillo y como periodista que soy, para mí eso era algo importante. Lamentablemente esa edición duró unos minutos porque después de que lo saludé al presidente, intercambiamos algunas palabras y la señora Betsy Chávez me indicó, porque mi compañero Pantoja me dice, ya, ¿dónde nos ponemos? ¿Cómo hacemos? Es importante, para una entrevista hay que cuadrar la cámara de una manera, entonces necesitamos saber, ¿no? Ya, ¿va a ser entrevista o qué? Le pregunto a la señora Betsy Chávez si va a hacer una entrevista y ella me dice que no, que va a ser mensaje a la nación. Entonces, para nosotros eso fue como que sorpresivo, pero ya estábamos ahí. Y dado que se trata de una actividad con el presidente de la República y para nuestro canal, que es el canal oficial de la televisión pública, todas las actividades que son con el presidente de la República tienen que salir muy bien hechas, sea quien sea el presidente indistintamente. Ya estábamos ahí, tocaba hacer el trabajo para el que nos habían convocado. No teníamos los equipos, yo tenía solo mi micrófono de reportera y con lo que había intentamos cuadrarnos para hacer la transmisión del mensaje. El señor presidente estaba sentado en su despacho y empezamos a hacer las coordinaciones, básicamente. Empezamos a hacer las coordinaciones, yo tuve que llamar a mi canal, se me dejó de ingresar con teléfonos, a comunicar que estaba con el presidente de la República y que iba a haber un mensaje de la nación. Evidentemente en el canal no lo podían creer, era como que ¿qué? Un mensaje, ¿cómo así estás tú con el presidente, con el señor Castillo? ¿De dónde? O sea, me preguntaban muchas veces en el canal si estaba segura hasta que empezamos a mandar la señal de nuestra mochila de transmisión y lo vieron recién. Ok, entonces de ahí venía lo demás, ya, preparar para el mensaje. En el canal, cuando es un mensaje a la nación, lleva una cuña determinada, que es como un video que se pone antes, en el que indica que es un mensaje de la nación, que es muy distinto a cuando es una actividad oficial. Entonces, esas cosas querían que me lo precisen en el canal, porque no sabían, en realidad nadie sabía. Entonces yo le consulté, me parece, 1 o 2 veces más a la premier, y ella me confirmaba y siempre me decía que era mensaje de la nación. Entonces por eso yo di la indicación a mi canal que era un mensaje de la nación, y ellos se demoraron un tiempo considerable porque tenían que buscar la cuña, en fin, estaban haciendo coordinaciones, ¿no?, al otro lado del teléfono. Y bueno, pasó el momento, el tiempo, y ¿qué vi? Bueno, cuando yo entré al despacho presidencial, estaba el señor Castillo, como si fuera el juez, en el medio, ¿no? Sentado en su despacho. A su mano derecha estaba el ministro Aníbal Torres, el exministro Aníbal Torres. Solo ellos estaban en ese momento. Por otro lado estaba... ¿Con ellos a quiénes se refiere? Ellos dos, el presidente, el señor Aníbal Torres, ingreso yo con la ex premier y mi camarógrafo, y estaban también el edecán del presidente y un seguridad del Estado. Esas eran todas las personas que estaban cuando ingresamos. Ya después, durante las coordinaciones, en algún momento entraron el señor Willy Huertas y el exministro Bobbio a la sala y se colocaron a un costado. Y bueno, eso fue, o sea, hicimos las coordinaciones,
nos confirmaban que era mensaje de la Nación, de repente que nos apuremos, ¿no? Porque pasaba un tiempo considerable. Y cuando ya, bueno, ya estaba todo listo, en el canal tenían todo listo, ya me dan el conteo 3, 2, 1, yo le doy el conteo al presidente y él, bueno, da el mensaje, bueno, le sale al aire y bueno, se ve lo que se ha visto, lo ha visto todo el Perú. Eso es. Luego de eso, ¿qué sucede? Termina el mensaje a la Nación. Mi primera reacción fue, bueno, durante el mensaje de la Nación, el señor presidente leía su mensaje, sus papeles, en realidad. La señora Betsy Chávez estaba a mi costado, siempre ella estuvo a mi costado. Yo lo primero que veo, termina, se para, sale para el lado derecho con dirección al señor Aníbal Torres. El presidente abraza o se abrazan entre ellos, entre el señor Aníbal Torres y el presidente, por unos segundos. Luego, con la señora Betsy Chávez también, ella se acerca donde están ellos, estaban al lado derecho de la mesa, también se abrazan, y luego, juntos, al menos el señor Aníbal Torres con el presidente, se acercan a los ministros, Willy Huerta y Bobbio, y ellos conversan, pero no escuché bien, solo escuché algunas cositas, así muy a la volada, porque nosotros ya estábamos de salida. Escuché que el Seguridad del Estado le preguntó al presidente si le devolvía su teléfono a un ministro, desconozco qué ministro será y qué teléfono será. Vi que conversaban, yo cogí mis cosas y nos fuimos, ya, y bueno, me despedí de los presentes y nos fuimos. Y yo, la señora Betsy Chávez nos condujo, incluso mi camarógrafo sale primero, incluso la premier sale un poquitito antes que yo, y yo me quedo porque el efectivo de seguridad del Estado estaba tomando mi número de teléfono. Entonces salgo y los alcanzo. Ya cuando estaba saliendo yo estaba un poco más aliviada. Y entonces le comienzo a preguntar a la ex premier, ¿no? ¿Qué viene ahora? Y ella me empieza a contar, ¿no? Me dice que, bueno, que es lo que... Me dice que se va a convocar a elecciones. Creo que eso fue lo primero que me dijo, que había que reestructurar el Estado, que era necesario, que había que no se podía seguir gobernando de esta manera. Entonces salimos, todo eso se da desde que yo bajo las escaleritas y salgo, ¿no? Yo quería saber, evidentemente, por eso le pregunté. Yo soy periodista, necesitaba saber qué iba a pasar. Entonces, y cuando ya estábamos un poquito más allá, insisto, con el tema de las elecciones, y le pregunto si va a ser elecciones generales, ella no me responde con claridad, y le pregunto cuándo, y me dice ahora, tengo que sacar el decreto supremo. Hasta eso ya estábamos saliendo ya de PCM. Y en la salida nos encontramos ya con Roberto, con mi jefe, que para eso, ahora es mi jefe. En ese momento no sabía, lo conocía como conductor del canal. Y con Roberto, pues, saludamos, el saludo a la presidenta del Consejo de Ministros, y le preguntamos por la entrevista, porque a nosotros nos habían dicho que iba a ser una entrevista. Y cuando le preguntamos por la entrevista, nos dice ya, pero después, porque ahorita no, porque tengo que sacar el decreto supremo. Y ahí quedó. Luego, Pantoja y yo salimos de PCM y volvimos a nuestras labores normales, o sea, a los minutos ya estábamos al aire otra vez. Sobre el preciso momento previo a que el entonces presidente Pedro Castillo dé lectura del mensaje de la Nación, ¿puede describirnos de dónde él recoge el papel que leyó? Cuando yo llegué, el presidente no tenía sus hojas en la mano.
tampoco tenía la banda. El edecán le pone la banda, lo acomoda y él saca los papeles, estoy casi segura, de un sobre o un folder que estaba en su despacho, en su escritorio. Entonces, él abre el folder y saca de ahí, ¿no? Eso es lo que alcancé a ver. Cuando él realiza esa acción, ¿quiénes estaban a su costado? Con seguridad, el señor Aníbal Torres, la señora Betsy Chávez, a su costado solo el señor Aníbal Torres, porque la señora Betsy Chávez está a nuestro costado, frente a él. El edecán, entiendo, el edecán, seguridad del Estado, que estaban para el lado izquierdo, de este lado. No puedo garantizar que haya estado el señor Willy Huertas o Bobbio, porque ellos entraron en algún momento mientras nos alistábamos. Usted afirma que entró el señor Willy Huerta en algún momento mientras que nos alistábamos, sí. ¿En qué momento lo llega a ver entonces? Poco antes de que demos inicio a la lectura del mensaje a la nación. O sea, es como que yo lo veo, estaban ahí, ¿no? Una cosa así. Mientras que se estaba buscando el switcher para transmitir el mensaje a la nación, la señora ex premier en ese entonces, Betsy Chávez Chino, ¿le decía algo acerca de la demora? Sí, es que estábamos demorándonos porque no teníamos nada preparado, ni nosotros como equipo técnico que estaba plantado en ese momento en el despacho presidencial, ni el canal. ¿Qué es lo que le decía? Que hay que apurarnos, porque por qué demora tanto en realidad, pero también eso fue una indicación, un pedido del expresidente Pedro Castillo, que empezaba a inquietarse porque estábamos tardando. Habrá sido que nos habremos demorado entre 6 a 10 minutos tal vez, el tiempo que hemos estado coordinando. Entonces, sí, pues empezaron un poco a inquietarse, ¿por qué demora tanto? Que se apuren, diles que fue mensaje a la nación, que va a ser mensaje a la nación. Y la ex premier, ella nos comunicaba a nosotros eso, ¿no? Nos apuremos. Pero sin embargo, el señor Pedro Castillo le decía eso a ella y ella nos decía, por favor, apúrense. En el canal hacían lo que podían y cuando me dan el go recién en el canal, cuando allá me dicen ya, recién ahí podemos salir al aire. Además de la transmisión del mensaje de la nación, ¿se logró grabar adicionalmente otras imágenes? Yo no grabé, solo tomé algunas fotografías durante el tiempo que estuve dentro. Habrán sido unas 3 o 5 fotos en total que tomé, en las que se ve al señor Pedro Castillo sentado en el despacho. Mi compañero Pantoja, el Che Pantoja, él está a cargo de la cámara. No estoy segura si es que él habrá grabado más o no, pero me parece que no, porque él es un camarógrafo muy preciso y solo grabó el mensaje a la nación. Sin embargo, nosotros tenemos una mochila de transmisión con la que salimos en vivo. Entonces, la mochila transmite todo lo que ve la cámara. La cámara es como un ojo. Entonces, esas imágenes, desde que la cámara se prende y la mochila se prende, está enviando las imágenes al módulo del canal. Y en el módulo del canal están recibiendo las imágenes. Y tengo entendido que un compañero que estaba a cargo de módulo lo vio al presidente Castillo en el despacho y dijo, hay que grabar. Y se grabó aproximadamente, 6, 7 minutos previos de lo que ocurrió, digamos, de los 6 o 7 minutos preparatorios, el tiempo que nos tomó las coordinaciones hasta salir al aire. Tengo entendido que esas imágenes también ya han sido puestas a disposición de la Fiscalía de la Nación. Durante todo el tiempo que usted ha laborado como reportera de TV Perú, ¿alguna vez adicionalmente se le encargó cubrir un mensaje de la nación? Nunca,
porque esa no es mi función, cubrir un mensaje de la nación. Para empezar, no se cubre un mensaje de la nación, solo se transmite, y eso es algo que regularmente lo hace Módulo de Palacio. Hay todo un equipo de TE Perú asignado de manera permanente en distintos turnos que está a cargo de tanto mensajes a la nación del presidente como actividades oficiales. Lo que sí yo había cubierto con anterioridad es alguna que otra actividad oficial del presidente, del expresidente. ¿Por qué? Porque de repente tenía muchas actividades, ya no se van abastos con los reporteros, entonces mientras el reportero principal estaba en un lado, necesitaba otro que lo espere por otro lado. En esas circunstancias habré cubierto 2, 3 veces tal vez actividades oficiales del expresidente Pedro Castillo. Por eso es que también conoció un poco Palacio de Gobierno. Pero mensaje a la nación, no, jamás. Fue la primera vez. De forma regular, ¿quién era el área de prensa que estaba encargada de transmitir y coordinar los mensajes de la nación? Módulo de Palacio, el módulo de TV Perú asignado a Palacio de Gobierno. Es un equipo completo de reporteros, camarógrafos, coordinador de switch, productores, coordinadores, en fin. Desconozco exactamente cuántos, ni su forma de trabajo precisa porque nunca he sido parte de ese módulo, pero hay un equipo completo que siempre se coordina y ellos son los que llaman siempre al canal a decir, va a haber un mensaje de la nación, va a haber una actividad oficial. Ellos son los que, digamos, comandan y el canal solamente emite. Esa vez no, ellos no sé por qué nos los llamaron a ellos. Entonces estaba yo, eso fue lo que hice yo. ¿Conoce quién estaba a cargo el 7 de diciembre de ese módulo de prensa, de presidencia? No sé quién estaría a cargo precisamente. Sé que había una coordinadora en ese momento, que es una compañera, la señorita Lisette Bernuy, el reportero Omar Figueroa. No recuerdo quiénes eran los camarógrafos y demás personas que estaban ahí. Y lo sé porque cuando yo hacía las comunicaciones al canal para decirles que estaba con el presidente y que iba a haber un mensaje a la nación, por supuesto, desde el canal me preguntaban, ¿pero dónde está Omar? ¿Pero dónde está Lisette? Y yo, no sé, no lo sé. Estoy acá con el presidente que me está diciendo que nos apuremos. Eso es todo de mi parte. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señora Cintia. En respuestas anteriores indicó que sostuvo palabras previo al mensaje de la nación con el presidente Pedro Castillo. ¿Podría describir cuáles fueron? ¿Previo? Previo, correcto. Por supuesto. A ver, yo pensé que iba a entrevistar al presidente Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo estaba muy serio, el expresidente estaba muy serio. Yo necesitaba romper el hielo para poder que fluya la entrevista. Entonces le comenté, le dije, presidente, ¿cómo está? Mucho gusto, y le hice mención de que yo en algún momento de mi vida lo conocí cuando él era un profesor, director de una escuela en el distrito de Puña, en Tacabamba, en Chota. Y eso fue algo que le alegró al presidente Castillo. Yo le comenté, e incluso me dijimos que después íbamos a conversar, y me dijo, después hablamos, pero fue algo súper rápido y inmediatamente volvió, o sea, apenas pasó ese episodio breve, él volvió a estar serio y bueno, porque me dijo, tenemos algo que hacer ahora, y ya, se cerró el tema y ahí está donde también pues me volvieron a decir me dijeron que era mensaje a la nación. ¿Recuerda la respuesta, las palabras exactas con las que le respondió el expresidente Pedro Castillo a la información de que lo había conocido previamente? Esa parte yo la di, discúlpeme doctor, yo la di con claridad el día que di mi declaración en la Fiscalía, el 10 de diciembre. Si es que me equivoco, no soy igual de precisa que en esa declaración, le digo, él me dijo, has llegado a mi puña, querida, después vamos a hablar de eso. Si quieres, algo así, me dijo, con unos tragos, pero ahora tenemos algo que hacer. Puede ser que me esté equivocando, pero me remito, en algún detalle mínimo, pero me remito, por favor, en esa parte, a mi declaración
a mi primera declaración que brindé 2 días después de ocurrido los hechos el día 7 de diciembre. Correcto. En respuestas anteriores también nos indicó que el expresidente Pedro Castillo tenía un papel en la mano al momento de dar el mensaje a la nación. ¿Puede indicar cuánto tiempo antes de dar el mensaje a la nación tenía estos papeles en la mano? No sabría decirle, es que yo solo sé que no, cómo voy a contar los minutos o segundos, pero en algún momento, en el tiempo en el que estábamos preparándonos y alistándonos para salir en vivo, él abrió su folder y sacó sus hojas. Y ya cuando estábamos a punto de dar en vivo, ya las tenía sosteniendo en las manos. ¿Recuerda un aproximado de cuántos minutos? No quiero especular ni dar, no, discúlpeme. Correcto. Estando a que ha referido que ha declarado anteriormente en la Fiscalía, queremos hacer uso de la técnica de refrescamiento de memoria de su declaración previa en la pregunta número 4, por favor. Declaración de fecha. 10 de diciembre de 2022. Parte, doctor. Voy a ubicar el párrafo. Perdón, es la pregunta número 7. Solo tiene un párrafo. Para que diga, usted pudo ver si el expresidente de la República, antes de dar su mensaje a la nación, estaba revisando previamente lo que iba a leer o si el papel que contenía el mensaje le fue entregado segundos antes de pronunciarse. Dijo, el papel no le dieron segundos antes, él ya tenía el papel en sus manos como 6 o 7 minutos, mientras esperaba a que nos den luz verde para transmitir el mensaje a la nación. Incluso hojeaba los papeles que contenían el mensaje a la nación. Es eso entonces, doctor. Correcto, se ratifica entonces. Sí, por esa supuesto. respuesta. En respuestas anteriores indicó también que posterior al mensaje a la nación, un personal del despacho presidencial le pidió su número de teléfono. ¿Puede indicar las circunstancias por qué se produjo ello? Porque me acerqué a despedirme del presidente. ¿Qué pasa? Que yo había dejado, para mi mala suerte, mi mochila cerca, al lado, donde luego se colocaron los ministros Bobbio y Willy Huertas. Entonces necesariamente tuve que acercarme a ese lado donde ya en ese momento estaba el presidente y el señor Aníbal Torres. Ahí es donde incluso escucho que lo del teléfono, lo que el de Seguridad del Estado le dice al presidente. Entonces ya estábamos casi frente a frente, tenía que despedirme, le digo gracias presidente, hasta luego, y me dice déjame tu número. Y me apuntaron, me tomó nota del número. ¿Quién le pidió su número? El presidente. Correcto. ¿Puede indicarnos cuál fue su reacción después de la transmisión del mensaje a la nación? ¿Inmediatamente después? Inmediatamente después. Quería salir de ahí, evidentemente. Entonces, pues nada, simplemente alistar mis cosas e irme, mi camarógrafo me dijo, ya, vámonos, pequeña, vámonos. Él cogió sus cosas y se adelantó, pero yo, reitero, mi mochila la había dejado un poquito alejada, más o menos a la altura de donde está el efectivo del INPE. Entonces tenía que acercarme hasta ahí, y ahí estaban los ministros. Entonces me demoré, y encima, como me pidieron tomar nota de mi número, me demoré más. Entonces él había salido adelante, después salió la señora Betty Chávez, que me esperó ahí nomás en la puertita, y yo terminé de recoger mis cosas, de dar mi número al efectivo de seguridad del Estado y salí. ¿Recuerda alguna otra reacción que declaró anteriormente de la Fiscalía respecto? ¿Yo? Sí, correcto. Bueno, estaba evidentemente como muchos, yo estaba preocupada por lo que había escuchado. Yo creo que estar ahí en ese lugar fue definitivamente impactante para mí, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando el expresidente dijo estado de excepción, cierre de Congreso, reforma del sistema de justicia, entreguen las armas. Entonces era como que boom, boom por mi cabeza.
Me preocupé, por supuesto, por mi integridad. ¿Por qué razón estoy yo acá? Eso fue lo primero. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar después? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué va a hacer el señor Pedro Castillo? Me preocupé por mí y luego por mis compañeros, por lo que pueda pasar al canal, a mis compañeros de prensa, a mi familia. Quizás esos fueron los momentos más difíciles. Pero yo estaba ahí en calidad de periodista, así que tenía que centrarme en lo que estaba ocurriendo. Estaba así, no lo voy a negar, doctor, un poco impactada, pero me tomé el tiempo de pararme y mirar qué es lo que estaba y quiénes estaban acá a mi alrededor. Y vi claramente, por eso es que tomé la foto, el presidente, el señor Aníbal Torres, a su mano derecha, ¿derecha? Sí, derecha, el efectivo el edecán, la señora Betsy Chávez a mi costado y los dos ministros al otro lado, para el lado donde había dejado mi mochila. No sé si había más personas detrás mío, porque la puerta de ingreso estaba justo detrás mío. No sé, o sea, si no me di cuenta cuando entró el señor Bobbio y el señor Willy Huertas, tal vez habían personas atrás mío, no lo sé. Entonces, eso fue. Correcto, he concluido, gracias. 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 La defensa del señor Torres Vázquez. Sí, señora magistrada. Gracias. Señorita testigo, para que diga si usted estaba en todo momento durante el discurso del 7 de diciembre del 2022, donde dio el discurso el señor Pedro Castillo Terrones. Sí, claro. Gracias. Siguiente. Usted señaló en este plenario que cuando ingresó al despacho presidencial vio al expresidente Pedro Castillo Terrones, al señor Aníbal Torres Vázquez y su edecán del presidente y otras personas, ¿verdad? Sí. Cuando usted ingresó, ¿a qué distancia estaba el señor Aníbal Torres Vázquez del expresidente Pedro Castillo Terrones? No lo sé con certeza, pero posiblemente la distancia en la que tiene el magistrado y de repente la secretaria, más o menos esta distancia, aproximadamente. No sé cuántos serán metros, discúlpeme. Sería estoy hablando 2 metros, hacia acá 3, 4 metros. Eso tendría que indicarnos aproximadamente, por favor, dentro de lo que le sea posible, ¿no? Porque tiene que quedar grabado. Sí. 3 metros, 4 metros tal vez. No puedo precisarlo, discúlpeme. Está bien. En esa distancia donde se encontraba el señor Pedro Castillo Terrones, el señor Aníbal Torres Vázquez y otras personas, ¿también se encontraba el edecán? Pero para el lado opuesto. Okay. Usted señaló en este plenario que había una grabación. ¿Usted entregó en algún momento a la Fiscalía o al momento de brindar su declaración? Yo no he hecho entrega de esa grabación porque esa grabación, yo no tengo acceso a esa grabación. Reitero, esa grabación fue grabada por módulo del canal de TV Perú, que recibía las imágenes en vivo de todo lo que estaba mostrando la cámara y la mochila de transmisión. Entonces mi compañero lo graba en módulo de Palacio. Esas imágenes, doctor, casi no teníamos conocimiento de que existían hasta varios días después, un tiempo después. ¿Por qué? Porque, disculpe la frase, pero para nosotros, esto ocurre siempre que se prende una mochila de transmisión. Están las imágenes que nos sirven y todo lo demás que es como un desperdicio, podríamos decirlo. Entonces nadie realmente le había puesto atención, o sea, había pensado si esas imágenes existían. Caímos en cuenta que existían un tiempo después y tengo entendido que cuando la señora Mónica Vargas asumió semanas después la gerencia de prensa de IRTP, a ella se le informó de la existencia de esas imágenes y la señora Mónica Vargas, mediante oficio, lo puso a disposición de la Fiscalía. Ok. Cuando terminó el discurso del 7 de diciembre,
¿Cuánto tiempo duró la conversación entre el señor Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, y el señor Aníbal Torres Vázquez? No podría precisar. No podría precisar, porque de hecho yo al doctor no recuerdo haberlo escuchado decir palabra alguna. El doctor estaba muy serio. Yo los vi a ellos conversar y los vi abrazarse, pero no pude escuchar, y menos por cuánto tiempo, qué es lo que dijeron o hablaron, no lo sé. Es decir, usted no escuchó ninguna conversación entre el señor Pedro Castillo Terrones y el señor Aníbal Torres Vázquez. Okay. No, doctor, hasta donde recuerdo. ¿Qué distancia usted estaba qué distancia estaba usted del presidente Pedro Castillo Terrones y el señor Aníbal Torres Vázquez? Soy mala, discúlpeme con las medidas, pero a ver, yo estaba más o menos con mi camarógrafo y la ex premier más o menos a la altura de su mesa o de la mesa del procurador. Yo me encontraba a esa distancia y el presidente en la mesa principal, entonces muy cerca, estábamos más o menos cerca, pero no tanto, quizás 5 metros. Discúlpeme, no puedo precisar las medidas. Usted señala que el señor Aníbal Torres Vázquez y el señor Pedro y el expresidente Pedro Castillo Terrones se dio un abrazo, ¿verdad? El día 7 de diciembre del 2022, durante la lectura, estuvieron varias personas presentes en el mismo salón, ¿verdad? Así es. También después de que terminó la lectura del discurso, ¿verdad? Sí. ¿Estuvo presente el señor Antonio Pantoja Ochoa? Por supuesto, él es mi camarógrafo. ¿El señor Willy Huertas? Así es. ¿El señor Emilio Bobbio? Sí. ¿La señorita Betsy Chávez Chino? También. Es decir, el abrazo entre el presidente Pedro Castillo Terrones y el señor Aníbal Torres Vázquez, ¿lo vieron todas esas personas? No lo sé, doctor, yo solo sé lo que yo vi. No, la pregunta es, porque estaban todo en un solo ambiente. Al estar en un solo ambiente, yo puedo percibir todo lo que pasa aquí. Discúlpeme, doctor. Objeción. No es una pregunta lo que está formulando. Sí, está usted conjeturando, señor abogado. Le he respondido que solo ella no sabe lo otro porque solo sabe lo que ella vio. Ok. Cuando usted también se refiere que el señor Aníbal Torres estaba hecho como una piedra, se podría decir como Objeción asombrado. capciosa, no ha dicho hecho No, como no una ha dicho, piedra. no ha dicho como una piedra. No tenemos ese registro. Ya. Entonces, para hacer una refresca de memoria, señor magistrado. No, pero tiene que haberlo dicho la testigo. Sí. O pregúntele sobre el estado ok. de su patrocinado. Ya. Para que diga, después del discurso del 7 de diciembre del expresidente Pedro Castillo Terrones, ¿cuál era la semblanza del señor Aníbal Torres Vázquez? Semblante. Semblante. El doctor Aníbal Torres todo el tiempo estuvo muy serio y le reitero, no en ningún momento se dirigió a mí, creo que más que para saludarme y darme la mano. Yo no recuerdo haberlo escuchado decir palabra alguna, de repente habló con el presidente bajito, no lo sé, pero estuvo serio, muy serio. Y cuando terminó el mensaje de la Nación, así con ese tono de solemnidad y seriedad, se abrazó con el presidente Pedro Castillo. El presidente se paró y se acercó hacia donde estaba él, y ahí se da el abrazo. Y luego se une a ellos la ex premier Betsy Chávez, y también se abrazan. Así es como ocurrieron y son las cosas que yo he visto. Usted, en ese momento cuando vio el abrazo del señor Aníbal Torres con el señor Pedro Castillo Terrones, le repito la pregunta, ¿habían otras personas más? Objeción repetitiva. Repetitiva al lugar.
El día 7 de diciembre, también usted en este plenario acaba de decir que el señor Aníbal Torres Vázquez estaba muy serio. ¿Solamente estaba muy serio o usted describió o puede describir algo más? Serio, con solemnidad. No quiero dar adjetivos ni poner palabras que no corresponden, doctor, por favor. Ok. Entonces, usted está esclareciendo o está precisando en este plenario que solamente lo vio usted muy serio al señor Aníbal Torres Vázquez. Gracias, eso es todo. Bien, la defensa del señor Lozada Morales. Ninguna pregunta, señor magistrado. La defensa del señor Venero Mellado. Ninguna, su señoría. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora magistrada, directora de debates. Señorita Cintia Malpartida Guarniz, en el momento de la introducción, la señora magistrada le recordó a usted que está bajo juramento y que todo lo que tiene que atenerse a la verdad. Y le voy a hacer hincapié porque usted ha dicho de que la señora Betsy Chávez Chino le dijo a usted varias veces que se trataba de un mensaje a la nación. ¿En qué momento le dijo la señora Betsy Chávez Chino que se trataba de un mensaje a la nación? Si al comienzo, y como lo hemos escuchado todos, se trataba inicialmente de una entrevista, que usted también lo ha repetido. ¿En qué momento exacto tomó conocimiento que se trataba de un mensaje a la nación? Sí, doctor, recuerdo claramente que estoy bajo juramento de decir la verdad. La doctora Betsy Chávez Chino me dijo que era una entrevista durante todo el camino, desde PCM hasta antes de llegar a la sala donde estaban reunidos los ministros. Yo le pregunté al menos una vez y me dijo sí, un ratito. Nosotros entramos a la sala donde estamos los ministros, ¿ya? La señora anuncia que va a entrar, abre la puerta, veo al presidente, yo pienso que va a ser una entrevista. Necesitamos saber cómo acomodarnos para la entrevista. Pero la doctora, pregunto, porque mi compañero camarógrafo, que está a cargo de las imágenes, me dice, ya, ¿qué va a hacer? Señora Betsy Chávez, Premier, ¿va a hacer una entrevista? ¿Va a hacer un mensaje a la nación? Yo me sentí engañada. Todo no, el eso rato. No le hemos preguntado. No, doctor, yo le voy a responder. No le hemos preguntado. Yo le voy a responder. A mí me engañaron. Todo el camino me dijeron que iba a ser una entrevista. Ya. Y cuando estaba adentro se trató de un mensaje a la nación. Ya. Ese no es mi trabajo. Testigo. Ya, concreto, ya. A Ya. ver. La siguiente pregunta. Usted ha dicho también en este plenario que hubo un ojo en una mochila, ¿correcto? Objeción capciosa. Y que grabó todo. A ver, un ratito. No, ha dicho que había una mochila. No hay registro de que diga un ojo en la Bueno, mochila. que era como un ojo, Una dijo, y está mochila grabado. que grababa. Una Ya. mochila. Un ojo, dijo, que era una mochila que grababa. Objeción, no ha dicho palabra ojo. Ojo. No. Ya. Hubo una mochila que grababa. Entonces, una mochila. Y dijo también que ese material no había sido entregado, fue entregado el día martes 21 de febrero del 2023. Y yo la enfrento al acta fiscal de visualización de archivo de video completo y sin edición del mensaje a la nación del expresidente José Pedro Castillo Terrones de fecha 7 de diciembre del 2022, que está en el tomo 14. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, en esa acta, en el minuto 0050 se observa al presidente José Pedro Castillo Terrones llamar a la ex premier Betsy Bexabe Chávez Chino, y cuando ésta se aproxima claramente se escucha que le dice: tienes que avisar,
es un mensaje a la nación. Entonces, ¿cuál es la verdad? Objeción. Lo que dice, Objeción, un momentito. Termine. ¿cuál es la verdad? Lo que dice usted, que le dijo antes y reiteradamente que se trataba de un mensaje a la nación, o lo que se explica en esa acta de visualización donde se observa claramente que es el presidente que le dice que se trata de un mensaje a la nación. ¿Cuál es la verdad? Objeción, está alegando y está contrastando el testimonio con otra documental que no es parte de sus declaraciones previas. Al lugar la objeción. Que dejo constancia de que la he enfrentado a un acta y ella no responde por haber sido objetada. No, se ha sido objetada la pregunta. Listo. ¿En qué momento se encuentra usted con el señor Roberto Wong Arica? En las afueras, cuando ya se retira. Se dice usted que habló con la Premier. ¿Habló con la Premier? Primero la pregunta clara. ¿En qué momento se encontró con Roberto Wong? Ya, ¿en qué momento se encontró con Roberto Wong? A la salida. Yo me encontré con él después de que la señora Betsy Chávez nos condujo nuevamente hasta... No, ya dijo la salida. PCM. Ya dijo la salida. Ya. Hasta la salida de PCM. Ya. Ahí me encuentro La siguiente con él. pregunta es, ¿el señor Wong habló con la señorita Betsy Chávez? Es posible, sí. Nosotros estábamos, reitero, en la salida. Ya muy cerca donde se ¿Es pide. posible? Yo recuerdo claramente... Objeción ya contestó, se está intimidando ya la testigo. Sí, es posible, dijo la Ya. testigo. En algún momento, lo digo porque hay otro testigo, Fernando Aliaga, Primero pregúntele a ella, ella ya, porque hay un responde. testigo que ha indicado todo lo contrario. Bueno, Objeción, está alegando nuevamente, hay Sí. que recomendarle que use la técnica del interrogatorio. señor No, abogado. Señorita fiscal, yo sé la técnica de interrogatorio. Usted no me va a enseñar a mí cuál es la técnica del Señor interrogatorio. abogado, por favor, guardemos la compostura. No, guardan respetos, por favor. ¿Cuál es su siguiente pregunta? La pregunta es, ¿habló o no habló el señor Arica con la señora Betsy Chávez? Ya respondió, dijo que es posible. Ya, eso es todo, señor magistrado. Doctora. La defensa del señor Huerta Olivas. Señora testigo, muy buenas tardes. Yo no conozco exactamente lo interno de lo que es el Palacio y quiero que usted por ahí me dé algunos detalles. Para que usted pueda ingresar al despacho presidencial, usted ha pasado por una sala, es lo que usted ha dicho hace un momento, ¿correcto? Una salita. Claro, sí. Ok, ¿en la salita quiénes estaban? Estaba el señor Willy Huertas, el señor Emilio Bobbio, el entonces ministro de la Producción, cuyo nombre no recuerdo porque era nuevo, creo que estuvo 2 días en el cargo, algo así. Habían militares, oficiales, militares, ellos. Ok, entiendo que la salita queda, obviamente, lo entiendo así, fuera del despacho presidencial, ¿correcto? Sí, claro, Ok. es la sala previa. Dentro del despacho presidencial estaba el señor Castillo, el edecán, el señor Aníbal Torres y la seguridad del Estado. Usted ha mencionado así. Así es. Luego usted estaba que coordinaba con Switcher respecto a lo que es la entrevista o el mensaje, ¿cierto? Cuando usted coordinaba a la par ingresó el señor Huertas con el ministro Bobbio, ¿es cierto? En algún momento sí ingresaron Quiere ellos. decir que ellos estaban afuera e ingresaron después. Así es. Bien. Cuando el señor Castillo daba su mensaje, usted estaba con miedo, ha referido usted, ¿no? Sentía cierto temor, ¿no?, a su integridad física, a su camarógrafo, ¿cierto? En un poco sí, no lo voy a negar, un poco sí, creo que es mi derecho ante un escenario como el que yo me estaba enfrentando, sentir un poco de temor por mi integridad, por lo que se venía y por mi familia y por todas las personas que... ¿Estaba usted sorprendida porque no era el mensaje que usted esperaba? Yo no esperaba ningún mensaje, doctor. Yo fui por una entrevista que nunca se dio. Vale, estaba usted sorprendido. Quiero hablar respecto a, terminó el señor Castillo lo que es el mensaje, ¿no? ¿Cuáles eran las reacciones del señor Huertas? ¿O qué reacción usted vio? Yo tampoco lo escuché al doctor Huerta decir nada. Él solo estaba parado al lado del ministro Bobbio, estaba serio.
estaba hasta cierto punto también sorprendido. Discúlpeme, pero recuerdo su gesto así. ¿Del señor Willy Huerta se refiere? Sí. Sorprendido con el mensaje. O sea, él, cuando el presidente se para y todo, y se abrazan y se acercan, yo recuerdo al doctor Huerta mirarlos y decirles así. Ese Recuerdo ademán que está haciendo usted. Sí, recuerdo sus manos. Reitero que ellos se habían colocado en el lugar donde yo había dejado mi mochila. Entonces tuve que mirar para ese lado, sí o sí, acercarme y recoger mi mochila de ese sitio. Usted puede ver cuál es el test del señor Huerta, un test trigueño, ¿cierto? Y ese día estaba blanco. No. Objeción. No, el señor está especulando. Señora juez, a ver, en todo caso, ¿recuerda usted cuál era el test o el color del test del señor Huerta luego del mensaje? Sí, doctor. Bueno, fiscal, magistrada, yo en mi primera declaración, que traté de que sea lo más precisa posible de todo lo que yo vi ese día, para no caer en ningún otro tipo de contradicciones y nada, di cuenta de todo. Que de repente me excedí con los calificativos con el señor, como el señor Torres, ¿no? Estaba muy serio, estaba como una piedra, lo dije, y el señor Huerta estaba pálido. Eso debía haber dicho. Si se refiere, luego del mensaje. Así es. Correcto. Usted ha referido que uno de los ministros se abrazó con el señor Castillo, ¿cierto? 2 ministros. ¿Quiénes son? El exministro Aníbal Torres y la ministra, presidenta del Consejo de Ministros, entonces, Betsy Chávez. El señor Huerta no se abrazó con Castillo. No. Bien. Vayamos a hablar de otro punto. Usted ha declarado también que su mochila se le olvidó en una esquina, ¿no? En un costado. En un costado. Cuando usted regresa por la mochila, usted escucha un seguridad del Estado que dice al señor Castillo, le devuelvo su celular al ministro, ¿cierto? ¿El seguridad del Estado, sabe usted cuál es el nombre? No. Características. Flaco, alto. No quiero especular. Solo sé que era el seguridad del Estado que estaba en ese momento ahí al interior. O sea, usted da testimonio directo porque usted vio que había un seguridad del Estado. Sí, por supuesto. ¿Cómo usted sabe que era un seguridad del Estado? Doctor, discúlpeme, soy periodista. Yo desconozco, los ministros siempre están acompañados, los ministros, el presidente y los altos funcionarios están acompañados con efectivos de seguridad del Estado que visten un terno completo, color azul o negro, una corbata, una camisa, las mujeres con moño y los hombres pelo corto. Claramente se sabe que son efectivos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional. El señor tenía ese uniforme que lo tienen todos sus compañeros. Solo para que me precise si es que hay una palabra más o menos. Exactamente, ¿qué le dijo el seguridad del Estado al señor Castillo? Le preguntó si le devuelve el teléfono al ministro. Eso es lo que pude escuchar mientras recogía mi mochila. Es terminado, muchísimas gracias. Bien. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Señorita testigo, voy a hacer unas preguntas de precisión con respecto a lo que usted ha mencionado. Tanto usted tiene declaraciones previas, ¿correcto? Tanto en el Congreso de la República, usted también ha brindado en la Fiscalía, creo que en 2 oportunidades. El 10 de diciembre y creo que posteriormente en una ampliación de declaración. En el Congreso de la República, ¿recuerda en qué fecha usted declaró? No lo recuerdo, doctor, con precisión. Discúlpeme, pero debe ser fechas no muy lejanas. Y cuando usted dio su declaración en la Fiscalía, usted dijo la verdad de los hechos. Evidentemente, doctor. Y cuando usted declaró también ante la Fiscalía, también dijo la verdad de los hechos. Bueno, solamente para en caso lo use posteriormente estas declaraciones. Quiero que usted esté en una situación temporalidad al momento en que termina el mensaje presidencial. ¿Correcto? Ya. Quiero que nos diga en qué momento usted recoge su mochila y en qué momento se va. A ver. El mensaje termina. Yo me quedo mirando y por eso es que mi compañero Pantoja me dice, vámonos. Además creo que dijo pequeña, vámonos, algo así. Entonces, porque me quedo mirando es que vi el abrazo. ¿Ya? Vámonos significa que él coge su cámara y su trípode y se va.
y que yo tengo que ir a recoger mi mochila que estaba cerca de los ministros. Vi que se terminaron de abrazar y el expresidente y el doctor Torres se acercan a los ministros y conversan. Y solamente escucho en voces lo que ya mencioné, lo del teléfono, que se referían al presidente. No escuché nada más. ¿Y se retiró? Y me despedí del presidente, incluso me parece que fue un estrechón de manos y se fue y me pidió que me tomen el número de teléfono. Me demoré porque fui a la otra esquina de la mesa para que apunte el seguridad del Estado mi número de teléfono en un post-it color rosado. Correcto. Y ya. Después de eso salgo. Díganos con respecto a las declaraciones que usted ha brindado en el Congreso de la República. Nos vamos a remitir a ello. En una de las preguntas que le hace la congresista Camones, ¿usted recuerda haber brindado un dato con respecto a su visita realizada a una declaración al Ministerio Público? Objeción. Solicito precisión si esa documental ha sido introducida. A ver, ¿tenemos declaración del Congreso de la República? Sí, nos han hecho llegar, señorita juez. Precisamente forma parte de los documentos que ustedes han ampliado con respecto a las documentales remitidas como medios de prueba. ¿Se refiere a una declaración previa? Sí, ¿O se refiere a una declaración en el Congreso? Declaración en el Congreso de la República, señorita juez. Está en el cuaderno cuaderno de pruebas, declaraciones previas del órgano de prueba que nos han remitido a nuestros correos electrónicos, y sobre la ampliación de las declaraciones de los testigos. Está precisamente ahí la ampliación de la testigo. Si nos precisa el dato, ¿dónde lo ubicamos? Ya. Está precisamente en el cuaderno declaraciones de órganos de prueba, y si nosotros nos encontramos en el folio, bueno, acá está numeral 74 que nos dieron a nosotros, ¿no? Numeral 74. Ya, numeral 74. Vamos a ubicar. La congresista Lady Camones hace una pregunta. Todavía vamos a ubicar, doctor. Ya. Es la página 25 de 29 páginas que nos han hecho. Bueno, ¿qué fecha es? Esta declaración. Mira la fecha por ahí, por favor. ...20 de julio... ¿Qué año? Del año 2023. Sí está en el cuaderno de declaraciones previas. Repita la pregunta, señor abogado. Señor abogado, repita la pregunta. No hay ningún problema. Sí, con respecto a ello, ¿usted recuerda haberle dado una respuesta a la congresista Lady Camones en la fecha que se ha mencionado con respecto cuando usted dio su manifestación en el Congreso de la República? La pregunta fue, ¿usted recuerda, no sé si habrá tenido tiempo como para percatarse, si en esa sala, la antesala al despacho presidencial, existe cámaras de grabación? Ya. Ya. Entonces, dígame, ¿usted recuerda lo que respondió o quiere hacer una ayuda a memoria? Quiero escuchar lo que dije en ese momento, porque he dicho, en todos los lugares donde he declarado, he dicho la verdad. Correcto. Entonces, señores integrantes de este colegiado. Pregunta, ¿cuál es? Si la puede repetir. Claro. Para confrontarla necesitamos saber si hay contradicción o refrescar memoria. ¿Usted recuerda que brindó una respuesta a la congresista Camones sobre su visita al Ministerio Público en su declaración sobre la existencia de cámaras en el Congreso de la República, en el despacho presidencial? Pero le ha preguntado sobre eso. Estoy preguntándole. No, está confrontando con la declaración. Primero pregúntele para ver cuál es la respuesta de la testigo. Correcto. Díganos, ¿usted recuerda qué respondió a la congresista Camones? No, pregunte sobre las cámaras. Ya, correcto, gracias. Díganos, usted cuando ingresó al despacho presidencial, ¿usted se pudo percatar de la existencia de cámaras? No me percaté de la existencia de cámaras, pero suponía en todo momento que al ser una sede gubernamental, como en la mayoría de lugares, hay cámaras de seguridad por todos lados, supongo, ¿no? Quiero pensar que es así. ¿Estaba segura? Evidentemente no, porque yo no he visto ninguna cámara de seguridad. Cuando usted fue a brindar su declaración,
¿Usted recibió algún aporte sobre la existencia de estas cámaras por parte de la Fiscalía? Objeción capciosa, ¿qué es no aporte? Sí, Ya, no correcto. se entiende la Díganos, pregunta. cuando usted fue a brindar su declaración en Fiscalía, ¿le preguntaron algo sobre estas cámaras? No recuerdo si me preguntaron, no recuerdo si me preguntaron, pero lo que sí recuerdo, porque es lo que yo dije, es que yo conté todo lo que había ocurrido porque pensaba que también pueden haber cámaras de seguridad que puedan dar fe de lo que estoy diciendo es la verdad. Y es cierto que usted le dijo al representante de la Fiscalía que todo lo que usted dice podría ser corroborado porque existía cámaras. Porque en todos lugares hay cámaras, doctor, discúlpeme, ¿en qué lugar no hay cámaras la de pregunta seguridad? es, ¿le dio alguna respuesta el representante de la Fiscalía? Señor abogado, Objeción. ¿Hay contradicción con una declaración anterior sobre ese tema de las cámaras? La testigo está manifestando que ella solamente no hay una respuesta concreta con Por respecto eso, a la existencia de cámaras. ¿usted advierte que hay una contradicción? Sí, hay una Pida contradicción. para leerla. Correcto. A ver, Solicito, por vamos. favor, que se lea la... ¿Qué declaración? ¿De qué fecha? ¿Es la declaración de fecha? Fecha. Ante el Congreso de la República. Pero le he Es una preguntado transcripción. sobre la Fiscalía, ahora último. Sí, pero le he preguntado al inicio que le dio una respuesta a la congresista Lady Camones. Pero Precisamente, luego, bueno, vamos con eso, pero usted luego ha dicho sobre la Fiscalía. correcto, porque quería saber yo con respecto a esa respuesta que dio Ya. a la congresista Camones. Ya, vamos con el tema. ¿Qué pregunta es en la declaración del Congreso? Ya, la pregunta, tienen horas. Ya, Está en la ahora, página 74 de la ampliación que nos han hecho llegar, el minuto 1.31.40, Cintia Malpartida, 1.31. página 25 de esta declaración. Esta. Ya, que lea eso. Sí. En la ampliación, ¿no? Ok. Minuto 01:31:40, Cintia Malpartida. No, para nada, Presidenta. No sé si existan cámaras de grabación. Es lo que yo pensaba, pero sí. Pero cuando declaraba en la Fiscalía, le dije al fiscal que todo esto seguramente se va a poder corroborar en las cámaras. Y bueno, el fiscal me dijo que no, al parecer en el despacho presidencial no hay cámaras. Y en ese momento no sabría decirle. Disculpe, yo no he redactado esto. Yo lo que recuerdo es que por lo menos hay una cantidad considerable de cámaras en Palacio de Gobierno. Lo sé porque se acuerda de algún momento cuando dejaron de funcionar las cámaras de Palacio por cuando salía, discúlpenme nuevamente, cuando se presumió que la señorita Paredes, la cuñada del presidente, ahí en ese momento se dio cuenta, no recuerdo el número, pero se dio cuenta de cuántas cámaras había en Palacio y dónde están ubicadas, y si las que estaban justo ahí fueron desamparados, estaban malogradas, pero más información no tengo, yo no vi ni tenía el tiempo, no revisé, señora presidenta. Díganos, con respecto a lo que ha respondido, díganos en ese extremo. ¿Usted se encontraba, cuando usted escuchó esta afirmación por parte de la Fiscalía, usted se encontraba en un interrogatorio? Sí. Y el fiscal le dijo entonces, no, al parecer en el despacho presidencial no hay cámaras. Es lo que he manifestado en todo caso en la subcomisión. Debe ser sí, o sea, es cierto. Díganos, esta apreciación que usted le dieron, ¿era para que usted brinde su declaración con respecto a lo que sucedió en el despacho presidencial? No, doctor. Mire, yo ya había declarado con bastante detalle la primera vez.
En la ampliación me preguntaron algunas cosas puntuales que entiendo deben tener ustedes mi declaración. Díganos una pregunta, ¿por qué Permítame, había... por favor, Ya. terminar. Correcto. Permítame terminar, por favor. Y las cámaras a las que yo hago mención, por lo que he podido entender de ese texto, que está difícil de entender, es a las cámaras que estaban en desamparados del caso en el que se acusó o se señaló que la señorita Jennifer Paredes estaba envuelta en un presunto caso de corrupción y que en esos tiempos había un informe pericial que indicaba que las cámaras de Palacio de Gobierno de los exteriores estaban malogradas. ¿Ya? Y que por eso yo presumía que al interior de Palacio de Gobierno también habían cámaras. Le reitero, yo en ese entonces cubría de aspectos políticos, o sea, me acordaba bastante de los procesos y las denuncias y todo lo que podría ser política. A eso me refería, doctor, y muy por el contrario, yo siempre que he declarado en la Fiscalía, y lo hago ahora acá también, lo he hecho de la forma más, digamos, tratando de contar todo lo que puedo saber, porque desde el momento uno pensé que si hay cámaras de seguridad, yo no quiero que estas muestren más o menos, sino lo que yo he dicho y que se corresponda con lo que he contado. Eso es todo. ¿Estaba doctor. preocupada entonces con respecto a su declaración, usted al momento de querer conocer si había cámaras o no había cámaras? ¿Preocupada por qué, doctor? Discúlpeme. Para que pueda usted brindar su declaración con respecto a los hechos sucedidos dentro del despacho presidencial. Objeción, está alegando. No, está conjeturando usted, señora Correcto, abogada. señorita juez. Díganos, señorita testigo, vamos a pasar ya a otro momento. Usted ha manifestado que el señor Castillo Terrones le mencionó sobre una frase, podríamos decir peyorativa, una frase coloquial. Terminando, nos vamos a tomar unos tragos. Díganos, el señor Castillo tenía ya confianza. Usted dijo que el señor Castillo estaba serio, ¿no? ¿Y qué? ¿Usted lo sintió con más confianza hacia usted, el señor Pedro Castillo? Objeción, pertinencia para los hechos materia de imputación. Señorita juez, si la señorita también están que hablan de la reputación de mi patrocinado. Lo ha dicho la testigo, ya lo ha mencionado. No al lugar que responda la pregunta. Explique usted. Doctor, incluso podría pedirle que lea lo que yo he dicho en mi primera manifestación respecto a ese punto. El expresidente Pedro Castillo en ningún momento me dijo, vamos a tomar unos tragos a algún lugar. Él lo que dijo, lo voy a reiterar nuevamente, yo le indiqué al presidente que lo conocía, que lo había visto alguna vez hace muchos años en Puña, Tacabamba, cuando él no era conocido para nada, era director de una escuela allá en ese pueblito, un pueblito bien chiquito, arriba, en las alturas. Le mencioné eso. Pero él se mantuvo serio. Permítame, por favor, que termine. Permítame, por favor, que termine. No, él está explicando la testigo. Usted es el contexto. Ha insinuado algo que yo quiero aclarar. El doctor, el presidente, yo le dije eso, y el presidente me dijo, ese fue el único momento en el que el presidente rompió un poquito su seriedad, y creo que también lo mencioné en mi declaración, y yo lo hice porque yo pensaba que iba a entrevistar al presidente. Necesitaba que él esté un poco suelto para poder conversar en una entrevista periodística. Entonces le mencioné eso y el presidente es como que ahí se soltó un poco, me dijo, has llegado hasta mi Puña, de eso vamos a conversar después si quieres con unos tragos, pero ahora tenemos algo que hacer. Eso fue la frase exacta que dijo el presidente, no más, no menos. Bueno, dejamos constancia de ello. Son palabras peyorativas. Era un presidente. Objeción. ¿Cuál es el objeto de esta alegación? No haga conclusión, señor abogado. Pregunta siguiente. Díganos, usted ha mencionado que cuando usted ingresa al al despacho presidencial, usted primero no sabía qué iba a pasar. Y usted mencionó de que el presidente estaba sentado en su escritorio. Sí. ¿Correcto? Sí, claro. ¿Nos puede narrar esa partecita, por favor, para poder definir esa parte nada más, hasta cuando usted, antes del
mensaje presidencial? Doctor, le he dicho muchas veces. En todo caso, le pediría que remitirme a mi Es declaración. reiterativa la pregunta. La testigo ha narrado todo ese pasaje. Voy a ir a estar de una vez parte por parte. Usted dice que mencionó, ¿es cierto que usted dijo que cuando ingresó a Palacio, al despacho presidencial, usted vio al presidente sentado en su escritorio? Así es. También usted ha mencionado que al momento de ingresar usted no conocía qué iba a suceder o qué cosa iba a realizarse en ese momento. Usted pensó que era una entrevista. Así es. Y cuando usted pensó que era una entrevista en ese momento, usted también menciona que cuando le dicen esto se va a realizar es un mensaje a la nación. Así es, lo dice la doctora Betty Usted Chávez. también ha mencionado de que en ese momento usted toma el teléfono y se conecta con el switcher. Así es. Y usted también, díganos, ¿cuánto tiempo estuvo conversando por teléfono con la especialista o con la asistente del switcher? No lo sé, doctor. A ver, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Será, no sé, no recuerdo con precisión. De repente en una de mis declaraciones está. Ahorita no lo recuerdo con precisión. Tengo mi teléfono antiguo. Si gusta podemos revisarlo. Ya. Usted dijo 17 minutos en una declaración. Ya, debe ser. Seguramente vi mi teléfono. Ya. ¿Recuerda el nombre del asistente con la cual usted estaba conversando? Si mal no recuerdo, era Tesi. ¿Y usted estaba nerviosa en ese momento, exaltada? Nos comentó también con respecto al momento de un mensaje o entrevistar al presidente de la República, ¿correcto? No he dicho que estaba nerviosa en ese momento, No, doctor. por lo menos emocionada, ¿no? A ver, estaba, digamos, pensando cuando iba a entrevistar al presidente, preocupada en cuáles iban a ser mis preguntas para el expresidente un día tan importante como era el día de la vacancia. Y cuando usted estaba en ese momento y le dijeron ya el presidente va a hablar, usted pudo observar, nos ha dicho, que el presidente tenía un folder a su costado y que de ese folder sacó unos papeles. Pero también le dijo al representante de la Procuraduría que cuando usted ingresó vio al presidente tomando unos papeles. ¿Cómo puede interpretar ello? ¿Qué es lo que usted vio? Los papeles salieron de un solo lugar, doctor, del folder. ¿En qué momento, cuántas veces habrá abierto el folder o habrá cerrado? Desconozco. Pero el presidente sacó los papeles donde estaba escrito el mensaje que él leyó de un folder. Si lo abrió, lo cerró, lo puso, lo volvió a sacar, desconozco. Díganos, ¿usted pudo apreciar el contenido de los papeles? No, doctor. Para nada. ¿Pudo usted ver si esto era a manuscrito o...? Objeción, ya contestó que no pudo ver. No lo pudo ver. ¿No puede definir entonces? No, doctor. Correcto. Esta defensa, señorita juez, ha culminado. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas? El magistrado Guerrero. Habían dos ambientes, una especie de antesala y luego el despacho presidencial. ¿Durante el mensaje se cerró la puerta entre ambos ambientes o se mantuvo abierta? Esa es la parte, doctor, que en algún momento también de mis declaraciones, no recuerdo en cuál o tal vez en todas, dije que no podía ver lo que pasaba atrás mío. Entonces la puerta estaba atrás mío, por eso también desconozco si esa puerta se abrió o cerró mientras estábamos en el mensaje y entraron o salieron más personas. Ok. Durante la emisión del mensaje, el señor Edecán estuvo presente al costado del señor expresidente en ese momento. Hasta donde recuerdo, sí. Bien. Esas son todas mis preguntas. Muchas gracias, no tengo más. Señor presidente. Señorita, usted nos ha indicado que observó que cuando terminó el mensaje a la nación vio que algunos señores que estaban presentes se acercaron a saludar al señor Castillo. También nos ha dicho que el equipo, usted y Pantoja, contaban con una mochila que tenía algún mecanismo para grabar.
y que se quedó prendido y que incluso grabó antes previamente y que eso se registró por un compañero suyo de RTP. También se registró una vez que terminó el mensaje de la Nación y ahí están las figuras de las personas que saludaron al presidente Castillo en esa mochila. En realidad, doctor, es la cámara la que registra. El ojo al que hice en un momento es el ojo de la cámara de televisión. Esa cámara está conectada a una mochila que es como un mecanismo que envía las imágenes. Entonces, ya sobre esas imágenes que están recibiendo, ni mi compañero camarógrafo ni yo tenemos control, porque eso se recibe en módulo y se ingesta en el sistema del canal. Es un sistema al cual podemos entrar a visualizar algunas imágenes por un tiempo determinado, pero no podemos descargarlas ni nada. Entonces, yo sí he visto esas imágenes, evidentemente las he visto porque cuando caímos en cuenta de que existían esas imágenes, porque no sabíamos al inicio que existían, discúlpeme con la palabra, porque para nosotros esos minutos previos al mensaje era como que desperdicio, basurita, podríamos decirlo, ¿no? O sea, estas son imágenes que no sirven y que normalmente borras. Sí, pero yo le he preguntado después, una vez que concluye el mensaje de la Nación, ¿siguió registrando y tiene usted esa información? No puede. Los saludos específicamente, que usted dice que ha habido personas que le han hecho al presidente Castillo, al expresidente Castillo. Mire, la cámara, las imágenes solo se pueden mandar si la cámara está prendida, pero termina el mensaje presidencial y mi compañero Antonio Pantoja apaga la cámara para salir inmediatamente. Entonces, si la cámara está apagada, este ojo se cierra. Muchas gracias. Un par de preguntas. A usted ha dicho de que le llamó la atención que pese a haber un módulo completo de TV Perú, ustedes hayan sido los convocados, los que estaban allí, usted y su camarógrafo. ¿Usted preguntó por qué de esa situación particular a los que le habían convocado allí? ¿Les preguntó? Si ustedes tienen un equipo, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, lo que pasa es que nadie en TV Perú sabía, ni siquiera el mismo módulo de Palacio sabía de eso. No, me refiero a las personas que estaban ahí. Hay personas que le han recibido a usted, le han conducido al lugar para hacer esa transmisión. Okay. ¿Usted les pidió explicaciones a ellos? En este caso, la doctora Bepsi. ¿O a la doctora Bepsi o a alguna otra persona? No, en ningún momento, porque ya estábamos ahí y, bueno, nuevamente, yo soy una reportera de TV Perú es la televisión pública, las actividades del presidente son muy delicadas, entonces si ya estoy yo con el presidente, mi actividad, mi transmisión, lo que sea que se me haya encargado de hacerlo, tiene que salir perfecto. No estoy tampoco como que en posición de preguntar por qué yo. Durante el desarrollo del mensaje, ¿quién era la persona o personas que dirigían o coordinaban los pormenores de la transmisión? Todo lo coordinamos con la doctora Betsy Chávez. Bien. Ha concluido su declaración, le damos muchas gracias. Señora directora de debates, en alusión a la respuesta que ha dado y a su pregunta, quisiera volver a interrogar en el sentido que sea más específica. ¿A qué gesto se refiere? No, ¿a qué gesto? No entiendo. Claro, ¿quién coordinaba? ¿Cómo coordinaba? Usted señala con el canal. ¿A qué se refiere? Yo coordinaba con el canal. No, la pregunta fue, ¿quién era la persona o personas que dirigían o coordinaban los pormenores de la transmisión en el lugar? Usted ha dicho la respuesta que ha dado. Sí. La pregunta es... Que sea más específica. ¿Cómo coordinaba? Ok. Bueno, desde que ingresamos al despacho presidencial y la doctora Betsy Chávez nos indica que va a hacer mensaje a la Nación, todo tipo, a qué hora salimos, ya chicos, va a ser mensaje a la Nación. Incluso el presidente en algún momento le indica a la doctora, dile que va a ser mensaje a la Nación. Y ella nos reitera que va a ser mensaje a la Nación. Dile que se apure, por favor, chicos, apúrense, ya estamos listos, ya, ¿no? El presidente preguntaba, ¿por qué demora? Entonces, y todo lo que el presidente no me preguntaba
casi directamente a mí. Solamente una vez preguntó por qué demora tanto. Esa fue la única vez. El resto del tiempo se dirigía a la doctora Chávez. Ya, y eso está registrado en la grabación primigenia que usted ha indicado, que fueron aproximadamente 5 minutos. A ver, le comento, doctor. La cámara graba la imagen y registra el audio por el micrófono. El micrófono estaba donde está el presidente, no donde estaba yo. Entonces no puede registrar lo que yo hablo, pero sí registró lo que decía el presidente, porque él estaba, el micrófono, como estaba acá, entonces grababa lo que él decía. Le digo esto porque nuevamente al acta, usted dice... Formula objeción porque no está habilitado ya la defensa, ya tuvo su oportunidad, se le ha permitido sobre la pregunta que ha hecho el tribunal y ya nos estamos excediendo de ese objeto. Es en relación a la última pregunta y ya la hizo. ¿Bien? Ya, correcto. Damos por concluida la declaración. Dejo le agradecemos su declaración, señorita Malpartida. Vamos a hacer un receso de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la sala, por su intermedio. Indicarles a ustedes, señores magistrados, que como tienen conocimiento, el día 11 de marzo sucedió un incidente que me generó lesiones en el cuerpo. El día de hoy he sido trasladada por el mismo personal de policía de aquella misma vez. Yo, la verdad, desde que salgo del establecimiento penitenciario a las 6 en punto de la mañana, con este turno que me ha tocado el día 11 de marzo y que se ha repetido el día de hoy, siempre se generan incidencias. Hace un momento, haciendo o cumpliendo la disposición por parte de ustedes de poder comunicarme con mi interconsulta, se me ha acercado a la policía a decirme que no me puedo comunicar con nadie. Entonces, sí es una situación que me incomoda, porque me dice que son disposiciones de ellos, de la policía. Entonces, yo les pido a su judicatura, lo único es ejercer mi derecho a ser defendida. Y no puedo tener este tipo de tratos hostiles por parte de la Policía Nacional del Perú. Muchas gracias. A ver, en relación a lo que ha expuesto la señorita Chávez Chino, sobre el traslado, ya esta sala ha tomado las medidas del caso, indicando que el INPE tiene que tomar las medidas sobre el particular. Y en relación al tema de la restricción de poder comunicarse, también nos hemos pronunciado, ¿no? Se ha autorizado el uso de medios tecnológicos. Lo ideal, y también lo hemos dicho, es que los abogados coordinen, y un abogado es el que hace el uso de la palabra. Se entiende que deben coordinar. Excepcionalmente, el personal policial, la señorita puede comunicarse con su abogado, pero se debe verificar que es su abogado. Excepcionalmente, porque eso es ejercicio del derecho de defensa. Eso es lo que tienen que verificar, pero excepcionalmente. Lo ideal es que sus abogados coordinen. Son 3 abogados que pueden coordinar y darle la pauta a usted, ¿no? Entonces, eso es lo que dispone el tribunal. Bien, continuamos con los testigos.